le está diciendo, debes nacer de nuevo para poder ver el reino. You must be born again to enter. Debes nacer de nuevo para entrar al reino. It doesn't happen till later in the chapter where he talks about eternal life. Later in the chapter. No empieza a hablar de la vida eterna, sino hasta más adelante en el mismo capítulo. Is God talking about seeing something and entering something after you die? Is that what he was saying to Nicodemus? ¿Será que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que íbamos a ver y a entrar al reino después de morir? Or was he saying, this is what you Nicodemus, must do now? ¿O le estaba queriendo decir a él, esto es lo que debes hacer aquí y ahora? When we don't understand things, we have a tendency to say, that's in heaven or that's later. Porque muchas veces cuando no entendemos algo de la Biblia, tenemos la tendencia a decir, eso será en el cielo, o eso será después. This conversation he's having, he's telling him, if you want to see God's kingdom now, Porque en esta conversación que ellos dos están teniendo, Jesús le está diciendo a Nicodemo, si quieres ver el reino de Dios ahora, you want to enter into it now, si quieres entrar en él ahora, you must be born again. debes nacer de nuevo. How does that relate to what Dave taught last night? ¿Cómo se relaciona eso con lo que Dave enseñó anoche? We need to understand culture. Es importante que entendamos la cultura judía. We need to understand what Jesus was saying at that time, Y entender lo que Jesús estaba diciendo en ese momento. not what we think 2,000 years later. No lo que pensamos que dijo 2000 años después. You must be born again. You must be born from above. Debes nacer de nuevo, significa debes nacer de lo alto, del cielo. You must be awakened to the kingdom. Debes despertar para poder ver el reino. You have to understand that you will come alive in God's kingdom if you become born again. Debes comenzar a entender que vas a vivir realmente o vas a pasar de muerte a vida cuando empieces a vivir en el reino de Dios. If you are not born again, you remain asleep. Perdón, si naces de nuevo, si naces de nuevo. Si no naces de nuevo es como si te mantuvieras dormido. He was saying, wake up, Nicodemus. Lo que le está diciendo Nicodemo era, despierte. I am here. God's Yo kingdom is estoy here. aquí, el reino de Dios está aquí, a la mano. But we think in our mind, I must evangelize and teach this man. Porque lo que normalmente pensamos en nuestra mente es, yo tengo que evangelizar y enseñarle a este hombre That he's a sinner and he's going to hell. de que él es un pecador y que se va a ir para el infierno. Unless he says a prayer with me, A menos de que diga una oración conmigo, he is going to hell. se va a ir al infierno. That's not what Jesus was saying. Pero eso no es lo que Jesús estaba enseñando. He was saying, wake up, Nicodemus. Lo This que le is estaba important. diciendo es, Nicodemo, despiértate, porque esto que te estoy diciendo es importante. You don't understand things of this world. No entiendes las cosas de este mundo, How are you going to understand spiritual things? entonces ¿cómo vas a entender las cosas espirituales? Jesus says, I've come into the world not to judge it, Y Jesús dice en el mismo capítulo, yo he venido al mundo no para juzgarlo, but I've come to wake it up. he venido para despertarlo. Right? That's just a little sample. Es una muestra pequeña, This is just a taste. es una prueba que nos... This is what Jesus wants us to understand at the beginning of John chapter 3. Eso es lo que Jesús quiere que entendamos en el comienzo de Juan capítulo 3. Then we have at the back of chapter 3, Y luego al final del capítulo 3 this is about John the Baptist. habla sobre Juan el Bautista. John the Baptist is the one that said, behold, the Lamb of God. Juan el Bautista es el mismo que dijo en el capítulo anterior, miren, ese es el Cordero de Dios. What does he say after that, Pastor? Y que luego, ¿qué dice Juan el Bautista después de esa parte, de esa frase? Behold the Lamb of God. Miren el Cordero de Dios, Que quita el pecado del mundo. who takes away sin
from the world. He takes away the sin of the world, Ajá. right? Sí, él dice eso y después dice que él es el que yo decía que era Antes que yo. antes que yo. And then John continues to say, he is the one that I talked about who was before me. Right. Whose sandals, whose shoes, Aquel I'm en not sus worthy to tie his sandalias no soy shoelaces, digno de desatar. right? He came to take away the sin of the Jesús world, vino a quitar el mundo el pecado del mundo. right? ¿Bien? He didn't come to take away the sin of the Christians. No solo vino a llevarse el pecado de los cristianos. He didn't come to take away the sin of those who said the salvation prayer. No vino a llevarse el pecado de solo los que digan la oración. He is the second Adam. Porque él es el segundo Adán. He came to take away the sin of the world, Porque vino a llevarse el pecado del mundo. right? The sin of everyone. El He came, pecado de todos. he conquered sin. Él conquistó el pecado, lo venció. He crushed sin. Él aplastó el pecado. Not just for us, No solo para los que estamos acá, but for everyone. sino para todos. Nicodemus, wake up. Nicodemo, Wake despierta, up. despierta. I am the true path. Yo soy el camino verdadero. I am the light of the world. Yo soy la luz del mundo. I am the bread of life. Yo soy el pan de vida. I am the way, the truth, and the life. Yo soy el camino, la verdad y la vida. I am the door. Yo soy la puerta. I am the good shepherd. Yo soy el buen pastor. That's the whole gospel of John. Todo I el am, I evangelio am, I de am. Juan, Jesús se la pasa diciendo yo soy, yo soy, yo soy. Just like Moses on the mountain. Así como Moisés lo hizo en la montaña. Who should I tell him sent me? Que Moisés le dijo a Dios en la zarza ardiente, si me preguntan quién me envió, ¿qué les digo? Exodus chapter 3. Éxodo capítulo 3. Tell them, I am that I am has sent you. Y Dios les dice, diles que quien yo soy te envió. The Savior of the El world. Salvador del mundo. Right? If we look at the ministry that John had, Si miramos con detalle el ministerio que Juan el Bautista tenía, John was making a path for Jesus. Juan estaba preparando el camino para Cristo. And here it says, John asked them, they asked John, or they tell John, Jesus and his followers are baptizing more people. When he is in jail, No, in John chapter 3. entonces en Juan capítulo 3, la gente le dice a Juan como que Jesús y sus discípulos están bautizando más gente. Verse 26. 3, John, capítulo 3, 26, déjenme yo les digo. don't, John 3:26 3:26, read it. dice, Es el que yo eh, digo ahí para que- entonces los discípulos de Juan fueron a decirle, Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente, y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Okay, now I'm going to read the scripture. I want you to repeat it because this is a very good translation, okay? Él quiere que yo traduzca palabra por palabra esa versión del Valero. John said to him, Y Juan les dijo, a person cannot receive even one thing unless God bestows it, gives it to them. una persona no puede recibir tan siquiera una cosa pequeñita a menos que Dios se la entregue, Like a gift, God como un gives it to regalo. you. You cannot do one thing. No puedes hacer nada sin Sí. que Dios te lo entregue. What Jesus told him was, wake up, the kingdom is here. I want to give this to you. Entonces lo que Jesús dijo fue, despiértense, el reino está aquí y quiero dárselos a ustedes. John the Baptist says, it doesn't matter how many people are going to Jesus. Y Juan el Bautista dice, no importa cuánta gente se esté yendo hacia Jesús, What he's doing is more important than me. porque lo que Él está haciendo es más importante que lo que yo estaba You haciendo. cannot receive anything from God and
You cannot do anything unless you receive it from God. No puedes hacer nada a menos que lo recibas de parte de Dios. He was understanding who Jesus was. Entonces Juan el Bautista entendía quién es Jesús y quién era en ese momento. He is the bridegroom, and the bride belongs to him. Y lo que Juan les dice, él es el novio y la novia le pertenece a él. You belong to him. Cada uno de nosotros le pertenece a él. We are the bride. Nosotros somos la novia, la prometida. And he says, it's because of his words, my joy is complete and overflows. Because of his words. Because of his words. Ajá. Because of his words, my joy is complete and overflows. Y debido a esto y a estas palabras, dice Juan el Bautista, mi gozo es completo y sobreabunda. Right? He understood what he was doing for the kingdom. Juan entendía su rol y lo que él estaba haciendo para el reino. Is this good? Es bueno. You're understanding? You're following? ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Good, very good. So Nicodemus did not understand. Entonces, Nicodemo no lo entendía. John understood. Juan el Bautista sí lo entendió. But wait, Pero esperen, this gets very good. porque se pone mejor, Okay? se pone bueno. We're going to go to Luke chapter 7. Vamos a ir a Lucas capítulo 7, si tienen Biblia, sáquenla en el celular. Lucas capítulo 7. Luke chapter 7. Chapter 7. She's trying to get there. We'll wait for her. Sí, es mucho más adelante, Lucas. It's okay. It's okay. Let her look. Claro. It's good. It's good. Let her look. Después de Génesis. She needs to learn her Bible where things are. It's in between Genesis and Revelation, right? Sí, somewhere. Somewhere in between. Between In the Malachi after and part. Revelation. Entre Malaquías y Apocalipsis, por ahí. It's okay. It's Está okay. bien, que está bien. So at this point in John's life, Entonces, en este punto en la vida de Juan, he has been thrown in jail. He's in ya prison. está encarcelado. Now see, our culture, we think he's in a place with many men and there's bars. Y tal vez en nuestra cultura nos imaginamos que él está con muchos más hombres y que hay muchos barrotes, porque está en la cárcel. Where he gets 3 meals a day and gets to Le dan write home. 3 comidas al día, He is in a pit that is underground, pero realmente él está en un pozo que está debajo de la tierra and he is chained to a wall. y está atado a una pared con una cadena. And he has to go into the corner to go poop and pee. Y para poder ir al baño él tiene que hacerlo en la esquina, There is no bathroom. porque no hay baño en esa cárcel They do not feed him. y no lo alimentan. His disciples come and bring him food. Son sus discípulos los que van, lo visitan y le llevan comida. If you have no one to bring you food, you die. Si no tienes a nadie fuera de la cárcel que te lleve comida, te mueres. So it's a whole nother story I could tell why he's there. Entonces es otra historia que explica por qué él estaba ahí. But here's, I need to stay on track. Pero nos vamos a mantener en que él ya estaba ahí. His disciples come to visit him, Sus discípulos vienen frecuentemente a visitarlo and they see all the miracles that Jesus is doing. y ellos ven, sus discípulos ven todos los milagros que Cristo está haciendo. So he sends 2 of his disciples, Entonces envía a 2 de sus discípulos. Juan envía a 2 de sus discípulos and he sends them to Jesus y se los envía a Cristo. because he wants to know if he's the one who is expected to come. Porque Juan el Bautista quiere que le pregunten a Jesús si él es aquel al que estaban esperando. Now let me break this down for you. Entonces vamos como a dividir esto que acabamos de decir.
when John the Baptist was in his mother's womb, Cuando Juan el Bautista estaba en el vientre de su madre, John leapt in her womb. Juan saltó de alegría porque estaba lleno del Espíritu Santo. What did we just read in chapter 3? Y entonces, ¿qué acabamos de leer en el capítulo 3? What did John say about him? ¿Qué dijo Juan sobre sí mismo? What happened when Jesus came to John to be baptized? ¿Qué pasó cuando Jesús viene a Juan y le dice, bautízame? He says to Jesus, I should be baptized by you. Juan le dice, yo debería ser bautizado por ti. But Jesus says that prophecy may be fulfilled. Let's do what I've been sent to do. Pero Jesús le dice, toda justicia debe ser cumplida, entonces hagámoslo así. There wasn't 1 minute of time No había un minuto that John did not know who his cousin was. en el que Juan el Bautista no entendiera quién era su primo. So why is John asking this? Entonces, Juan, ¿por qué está preguntando esto? We have to understand culture. Tenemos que entender la cultura. ¿Podemos cerrar esa ventana? Con el sonido. Sí, me toca hablar mucho, muy duro. ¿Quieres agua? Por favor, pero ¿sabes qué? Let's make a pause. ¿Me puedes preparar esto por favor medio vasito? Claro que sí, quiero agua caliente. Sí, por favor. Y otra hamburguesa. Ay, no. And another 3 burgers, please. Oh. So you must understand they were waiting for the Savior to come to deliver them from Roman occupation. Entonces, es importante que entendamos la expectativa que tenían los judíos de ese entonces era de un Mesías. Gracias. Pero Agua es que sola. mire, ya me va a Dile traer para agua con una calentar, bebida que le dársela. di. Sí. Ellos Gracias. esperaban un libertador, un Simón Bolívar, que los libertara de los romanos. Have you heard of Simón Bolívar? Our deliverer? A little, some? So I used it as a reference. Sure. Okay. Good, right? So, like Bolivar, like King David, Como el rey David también. to save them from the Philistines. Ellos esperaban que el rey David viniera a salvarlos de los filisteos. They were waiting for a general, for a leader. Ellos estaban esperando un general, alguien que los llevara a la batalla, a la libertad. Un líder. Because John is in prison because he was saying things about the government, the people in leadership. Y Juan el Bautista estaba encarcelado porque estaba diciendo verdades sobre Herodes públicamente. So John knows who Jesus is. Entonces Juan sabe quién es Jesús. But how often do we think we know God's plan? Pero qué tan a menudo nosotros creemos que sabemos cuál es el plan de Dios. How often do we think we completely have a good understanding of Scripture? Qué tan a menudo estamos convencidos de que tenemos un buen entendimiento de la palabra. How often do we pray and pray and pray Qué tan a menudo oramos y oramos y oramos and we expect the answer? y esperamos una respuesta. And how often does God do it different than we expect? Y qué tan a menudo Dios lo hace de una manera diferente a como nosotros lo esperamos. How often do we learn something from the Bible and we're like, I've read it 1,000 times, but I never understood that before? Qué tan a menudo nos pasa que a veces volvemos a leer algo en la Biblia que habíamos leído 1000 veces. Cuando lo volvemos a leer, wow, yo nunca había entendido esto. Let's not be mad at John Entonces no nos enojemos con Juan el Bautista or think any less of him. o pensar menos, pensar que él dudó bien. No lo juzguemos, Because he thought he had it figured out. porque Juan el Bautista pensó que sabía cuál era el plan de Dios. Because of our culture, Debido a nuestra cultura, we think we need to save people from hell. pensamos que tenemos que ir a salvar a la gente del infierno, We have to get them born again. porque tenemos que hacer que nazcan de nuevo. But if I say I don't know him and I say,
You need to be born again or you're going to hell. Porque digamos que yo no lo conozco y le digo, tienes que nacer de nuevo, te vas para el infierno. You're a sinner. Eres un pecador, You've lied. has mentido, You've cheated. has hecho trampa, You're a sinner. eres un pecador. You need a deliverer. Necesitas un salvador. How good is that? ¿Qué tan buenas noticias es eso? It's not very effective. No es muy efectivo. But if we tell people about the love of God, Pero si le contamos a las personas sobre el amor de Dios we tell people about a father that loves them. y les contamos sobre un padre que los ama, That's much different, isn't it? entonces es bastante diferente. Doesn't it say that he loved us while we were still his enemies? ¿Acaso la Biblia no dice en Romanos que Él nos amó aun cuando éramos sus enemigos? It's his kindness that leads us to repentance. Porque es su bondad y su misericordia la que nos guía al arrepentimiento. So, John sends his disciples Gracias. Juan envía a sus discípulos, he sends them to go find out from Jesus if he's the one. y los envía a averiguar si Jesús es el Mesías. Does Jesus yell at them and tell them they're stupid? Entonces, ¿acaso Jesús se enoja con ellos, los grita y les dice que son estúpidos? Of course. He's my cousin. He should know. What a dummy. ¿Acaso les dice, obvio, díganle que es obvio que él es mi primo? He knows about all the miracles and Él all. sabe todos los milagros, toda la historia de mi familia. He was there when I was baptized and the Spirit came Él down. estaba ahí cuando yo fui bautizado en las aguas y el Espíritu descendió sobre mí. When God spoke from heaven and said, "This is my son. Listen to what he says." Cuando Dios habló desde el cielo y dijo, Él es mi hijo, escuchen lo que Él dice. Tell John he's being stupid. Dígale a Dios, a Juan, que esa es una pregunta muy estúpida. Is that what Jesus did? Eso es lo que Jesús le dijo. No. No. Here's what Jesus did. Esto es lo que Jesús dijo. They said, "Should we look for someone else?" Ellos le dicen, ¿eres tú o debemos buscar a alguien más? O esperar a alguien más. Which verse? That was the end of 20. Ok, thanks. ¿Eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? So Jesus doesn't say anything. Jesús no responde la pregunta. He continued to heal people of incurable diseases. En ese momento Jesús lo que hace es seguir sanando a muchas personas de enfermedades, dolencias y expulsando espíritus malignos, y le devolvió la vista a muchos ciegos. Think of the worst diseases. Piensen en las enfermedades más horribles. Cancer, El AIDS, cáncer, las enfermedades de transmisión sexual, just the worst things. las peores. And these guys are watching. They're Y seeing. estas personas He hasn't discípulos de answered Juan, them. están viendo lo que Jesús está haciendo, los milagros. It says in verse 21, it says, his miracle power freed many of their suffering. El versículo 21 dice, en ese preciso momento Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias. He restored the gift of the sight to the blind. Le devolvió la vista a muchos ciegos. He drove out demons out of people that were tormented. Expulsó espíritus malignos de personas que estaban siendo atormentadas. Then Jesus answered them. Y luego Jesús les responde. He said, the blind see, Díganle a Juan, regresen a Juan, cuéntenle todo lo que han visto y oído. Los ciegos ven, the crippled are walking, los cojos caminan bien, the leopards are cleansed, los que tienen lepra son curados, the deaf can now hear, los sordos oyen and the dead have been raised. y los muertos resucitan. The poor have been given hope and salvation. He's Y a los restored hope. pobres se les predica la buena noticia, y en la traducción dice, se les ha dado a los pobres esperanza y salvación. The people who were broken, who were poor, Las who were personas que homeless, estaban rotas, ya no tenían casa por de pagar impuestos a Roma, los que lo habían perdido todo, he gave them hope. Él les dio esperanza. He gave them hope. So it says, as his disciples, he says,
Go tell John this is what's happening. Entonces, Jesús, esa es la respuesta de Jesús a la pregunta de ellos. Vayan y díganle a John que esto es lo que está pasando. Now, here's the difference of what has kind of been the way we've been taught. Y esta es la diferencia entre la manera en cómo nos han enseñado. We've been taught to focus on sin, Nos han enseñado a enfocarnos en el pecado, saving people from hell, salvar a la gente del infierno, getting them to say a prayer. lograr que las personas hagan la oración de fe. Okay, but what did Jesus do as John's disciples are walking away? Pero ¿qué hizo Jesús cuando ya los discípulos de Juan se estaban yendo? He says, "What did you expect to see when you went to see John?" Entonces Jesús le habla a la gente y dice lo siguiente, en el versículo siguiente: después de que los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. As his disciples are walking away, this is what Jesus is saying about John. Eso es lo que Jesús está diciendo acerca de Juan cuando los discípulos de Juan ya se fueron. He said, "Did you expect to go out and see someone dressed very nicely? ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida por la más leve brisa o esperaban ver a un hombre vestido de ropa costosa? Was he embracing the values of the world? ¿Acaso estaba abrazando los valores del mundo? Or did you discover a true prophet? ¿O buscaban a un verdadero profeta? Did you discover a true prophet?" ¿Descubrieron un verdadero profeta? He says John was a legitimate prophet. Así es, él era un profeta legítimo, o él es, aquí dice. And he says even more than that, he fulfilled the scripture. Juan es el hombre al que se refieren las escrituras cuando dice: "I will send a prophet ahead of me, voy a enviar a mi mensajero por anticipado, and he will prepare the hearts to receive me." y él preparará el camino delante de mí para que me reciban. Now this is the whole thing I was going towards. Esto es el punto al que yo quería llegar. He says throughout history Jesús dice: There's- a través de la historia there has never been a man found greater than John the Baptizer. nadie es superior a Juan, Never a greater prophet. ningún otro profeta, Never one with a bigger calling. not even Moses, Not even Moses. ni siquiera Moisés era mayor que Juan el Bautista, He came to prepare the way for Jesus. porque Juan el Bautista vino a preparar el camino para Jesús. Here's the most important part. Esta es la parte más importante de esta noche. The whole crux of everything I taught you tonight El punto clave de todo lo que hemos hablado hoy. Yet those, now I don't want you to read that from that. I want you to repeat what I'm saying, okay? Yet those who now walk in God's kingdom realm, now those who walk in God's kingdom, Y ahora aquellos que caminan en el reino de Dios, en la realidad de Dios, you will become even greater than him. se volverán mayores que Juan. This is what Jesus says about you. Eso es lo que Jesús está diciendo sobre ti. Amén. Those who receive and are awakened, who become born again, Los que reciben las buenas noticias del Evangelio y son despertados y nacen de nuevo, you will become greater than the greatest prophet that lived up till that time. van a ser mayores que el mayor profeta que había nacido en toda la historia hasta ese momento. It says in the last verse that if you come into the kingdom, you are greater than John the Baptist. Porque Jesús está diciendo en ese último pedazo que si aceptamos y entramos en el reino, seremos mayores que Juan, We are ministers of reconciliation. porque somos ministros de la reconciliación. We go and we prepare people's hearts to receive John, to Nosotros- receive Jesus.
Nosotros vamos por el mundo y preparamos los corazones de la gente para que reciban a Cristo. We need to change our mindset Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar so people can receive in their heart. para que la gente pueda recibir en sus corazones. We are not going to convince people with logic in our mind. Porque la realidad es que no vamos a convencer a la gente a través de la lógica que tenemos en nuestra mente. It's by the power of the Es Spirit. a través del poder del Espíritu. The Spirit goes out ahead of us El Espíritu va delante de nosotros and He prepares the hearts. y Él prepara los corazones. And we deliver the good news. Y nosotros llevamos y entregamos las buenas noticias. Is the good news, if you become born again, you won't go to hell? ¿Acaso las buenas noticias del Evangelio es nace de nuevo para que no vayas al infierno? It's not good news if you don't accept it. Porque no son buenas noticias si tú no lo aceptas. But if you say God wants to change your heart, Pero si le explicas a la persona que Dios quiere cambiar su corazón He wants to take your pain, y quiere llevarse tu dolor, He wants to help you be all that He created you to be. quiere ayudarte a que seas todo para lo cual Él te creó. Not just when we go to heaven, No solo cuando vayamos al cielo, but now, pero ahora, in this life. en esta vida. That's good news. Esas son muchas mejores noticias. See, it doesn't make sense. What about people that have never heard of Jesus? Entonces, ¿qué pasa con la gente que nunca ha escuchado sobre Jesús? Are they all going to hell? Entonces, ¿todos se van a ir al infierno? Did Jesus not die for everyone? ¿Acaso Jesús no murió para quitar el pecado del mundo? We need to change our mind Tenemos que cambiar nuestra mente that the good news is for everyone. y entender que las buenas noticias de salvación son para todos. We need to be awakened Necesitamos ser despertados and we need to wake others up. y necesitamos ir a despertar a otros. That's good news. Esas son buenas noticias de salvación. Amen. Amén. Amen. Excelente. Thank you. I know that's a lot for a Bible study. Que él sabe que eso tal vez fue mucho para un estudio bíblico. Genial. She's like mind blown. No, muy bueno. No fue mucho. He says it was not enough. He wants more. Okay, let me say this. Listo, vamos a seguir. When I teach something like this, Ah, no, él quiere explicar algo. Cuando él explica y enseña algo como esto, this is not for you to say this is good or bad. no es para que simplemente digas esa enseñanza fue buena o esa enseñanza fue mala. I agree or I disagree. Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. This is like food. Esto es como comida. I am going to eat this. Me lo voy a comer, I'm going to chew on this. voy a masticarlo. If there's something that doesn't taste right, Y si hay algo que no me sabe bien, if there's a bone, si hay un hueso, I will take that piece out. voy a tomar esa parte y la voy a sacar. But I will eat the meal, Pero me voy a comer toda la hamburguesa. and I will be nourished by it Y voy a ser nutrido por ella. because this is meat. Porque es carne Meat has fat. y la carne tiene grasa. Meat has bones. La carne tiene huesos. But you get the most nutrition from meat. Pero tú obtienes los mayores nutrientes de la carne. If you keep drinking milk, Si sigues tomando lechita, you'll be a big fat baby. vas a ser un bebé muy gordo. Amén. Amen. Me gustaría mucho He cerrar wants este espacio para... to close Esto es this una familia. moment. Si This is pudiera a yo family. orar por la familia, So he wants us to transition into prayer for them. por la familia Sure. y